Buenos días, mi nombre es Viviana Geraldine Garay Parra y en este video voy a hacer una introducción o un pequeño resumen sobre la norma ISO 704. Entonces, empecemos. Bueno, el objetivo de trabajo terminológico, que es en lo que se basa esta norma, como se describe en esta norma, es aclarar y normalizar los conceptos y la terminología para facilitar la comunicación entre seres humanos. Esto va a que los términos, el objetivo de la norma es que los términos técnicos, puede decirse que en algunos casos complicados de la información, eh, se normalicen de tal forma que se use un vocabulario más sencillo para los usuarios a la hora de buscar la información, y eso hace que la recuperación de la información sea más sencilla. Bueno, propósito general: brindar un marco conceptual común y explicar cómo lo debe implementar una organización o grupo. Bueno, la norma nos da unas pautas que dependiendo de cada organización las puede tomar según su criterio, sus necesidades, pero el objetivo es explicar cómo deben organizar los conceptos y la forma en que deben buscarse para desarrollar los listados normalizados, como por ejemplo un tesauro. Principales actividades: 1. Identificar conceptos y las relaciones entre conceptos. Entonces es buscar las palabras que se quieren normalizar, que se quieren usar en la normalización o en la creación de los índices. 2. Analizar y modelar sistemas de conceptos con base en los conceptos identificados y las relaciones entre conceptos. Entonces aquí es crear esquemas en donde pongamos los conceptos y las relaciones entre ellos, para así facilitar el entendimiento de los conceptos y el uso de los mismos. 3. Establecer representaciones de sistemas de conceptos mediante diagramas de conceptos. Esto es crear esquemas, como ya lo había hecho anteriormente, y otras representaciones en los que se vean los sistemas de conceptos, la forma en que se organizan, etc. Definir conceptos. Atribuir designaciones, principales términos, a cada concepto en uno o más. Esto es darle como palabras que nos den a entender qué concepto es ese. Puede que conozcamos una palabra, pero no sabemos como su forma técnica. Entonces es darle esa designación, que esta palabra sencilla que se conoce comúnmente, que uno conoce comúnmente, significa esto. Entonces esa es la que vamos a usar. Grabar y presentar datos terminológicos, principalmente en medios impresos y electrónicos, terminología. Esto es que se puede, el listado, los términos se pueden imprimir, se pueden mantener en archivos electrónicos para el uso del usuario, o simplemente solo de la entidad que los necesita, que los usa. La base de la norma son los conceptos, los objetivos, las designaciones y las definiciones. Como ya habíamos visto anteriormente, es la forma en la que se deben tomar los objetos, los conceptos, ponerles designaciones, definiciones, según sea necesario, según el contexto y el entorno temático al que estamos tratando. Bueno, cuanto más complejo sea el sistema de conceptos, más útil es aclarar las relaciones entre ellos mediante su representación formal o gráfica.
Bueno, más adelante veremos la representación formal o gráfica de conceptos, pero aquí lo que nos dice es que entre más conceptos haya, más específicos debe ser una entidad para representar las relaciones entre los conceptos, ya que entre más conceptos no quiere decir que sea un super listado muy bueno, sino que puede llevar a confusiones si no se hacen buenas relaciones y se representan bien esas relaciones. Entonces la representación formal se representan en una lista que lleva sangría y se enumeran con un punto y aparte las relaciones genéricas y con un guión las relaciones partitivas. Las relaciones genéricas son aquellas que pueden llevarnos a ese concepto. Puede buscarse ese concepto de esa forma también porque tiene un cierto parecido, pero puede no significar lo mismo o ser un antónimo. Y las relaciones partitivas son aquellas que términos que se derivan del término mayor, de la primera palabra. Entonces, las partitivas, las que se derivan del término, se indican con un guión. Las genéricas, las que pueden ser sinónimos, antónimos, se indican con un punto aparte y a la palabra el concepto se pone con una sangría que se establece en la organización. Bueno, representación gráfica. La representación gráfica que se emplean se hacen con otras normas como la ISO 1087-1-2.2000 en la que los conceptos se indican con comillas sencillas, es el concepto grande, con comillas sencillas. Las designaciones, términos, denominaciones o símbolos se indican en negrilla para aclarar qué otras palabras pueden llevarnos al concepto grande. Las características están subrayadas, las características del concepto grande se subrayan y los ejemplos en recuadros para hacer más fácil la visualización de los conceptos. Objeto y campo de acción de la norma. Se requiere un conocimiento previo sobre el trabajo terminológico en cualquier campo. Bueno, esto quiere decir que el objeto de la norma es que se puedan normalizar datos, se pueda saber cómo tomar o qué criterios tener para tomar conceptos y enlistarlos, poniendo relaciones entre ellos para hacer más fácil una recuperación de información como una unidad de información, etcétera. Y para ello es necesario tener un conocimiento previo en el área que se trabaja. Si se habla de ciencias naturales, es importante que la persona que hace el listado o la recopilación de conceptos tenga un conocimiento previo sobre el área de ciencias naturales. Y pues la norma, no importa si son ciencias naturales o tecnología o música, no importa, artes, etcétera, porque pues la norma aplica a todas las áreas del conocimiento, pero es muy importante que se tengan conocimiento previo para la recopilación de conceptos y plantear las relaciones entre ellos. Bueno, la norma no especifica los procedimientos en el diseño de las normas internacionales de terminología que se tratan en la norma ISO 10241. Esto se refiere a que esta norma nos da ciertas pautas, quizá no obligatorias, dependiendo de cada entidad, toma o deja ciertas cosas de la norma. Y pues hay otras normas, también esta ISO nos menciona que hay otra norma y otras normas internacionales, mundiales, que también deberían verse
que quizá no son obligatorias, pero que sería bueno mirar, ya que esta norma solamente nos muestra algunas pautas, pero no se va muy adentro a las normas internacionales y más generales como la ISO 10241. Bueno, según la norma se definen eh, las clases de conceptos, ¿sí? Entonces, definición de objeto. Son todas las cosas. Puede ser concretos o materiales como un carro, inmateriales o abstractos como un sentimiento e imaginarios como un unicornio. Entonces, objetos son todas las cosas, todo lo que podremos pensar, imaginar, ver, saber que está ahí, cosas que son intangibles o tangibles. Entonces, todas esas cosas son objetos, por lo tanto pueden llegar a ser conceptos. Bueno, definición de concepto. Son todas las representaciones de las cosas que pueden darse en cualquiera de las formas de la comunicación humana según el sistema utilizado. Esto va a que un concepto se da cuando el humano eh, la comunicación, en su comunicación le da como un sentido a los objetos, ¿sí? Esto quizás se refiere más a las acciones, a las cosas que se hacen, que se plasman, como el arte o el lenguaje de señas, etcétera. Definición de características. Las características son las propiedades de los objetos que nos permiten categorizarlos como conceptos. Bueno, una característica es una cualidad. Entonces, según la norma, esta norma ISO, son propiedades de los objetos y sus cualidades, lo que lo hace ser ese objeto y es lo que nos permite decir que es un concepto. Bueno, relaciones de conceptos. Los conceptos no existen como unidades de conocimiento aisladas, sino siempre se relacionan unos con otros. Nuestros procesos de pensamiento crean y perfeccionan constantemente las relaciones entre conceptos, sean reconocidas formalmente o no. Esto nos quiere explicar que en nuestra mente es más fácil eh, conocer algo o identificar algo cuando tenemos un conocimiento previo o experiencias anteriores que se nos vienen a la mente y nos recuerdan eso que identificamos ahora, que tratamos de identificar, de conocer. Entonces, las relaciones entre conceptos están todo el tiempo en nuestra mente para recordar cosas, para leer, para ver, para cantar, para escribir, para todo. Y pues el objetivo de hacer estas relaciones es exactamente lo mismo, que sea más fácil comparar los conceptos, crear los esquemas entre los conceptos y así sea mucho más sencillo a la hora de buscar determinada cosa, determinado objeto, sin importar que no sepamos la palabra más técnica para eso, pero sí tenemos como un esquema en el que dice que podría significar lo mismo, y este lleva a este, y así sería más fácil la recuperación de la información en caso de que se requiera de un listado. Bueno, designación y definición. En la norma nos muestra una diferencia entre estas dos palabras. Entonces, una designación es una forma breve de referenciar el concepto, mientras que una definición debe permitir captar la extensión y distinguir el concepto de otros dentro del dominio. Bueno, entonces, según la norma, esta norma ISO 704, una designación es una palabra que puede parecerse, tener un significado parecido, una escritura parecida a otro concepto y
que nos refiere a ese concepto y de allá también nos refiere al concepto de acá, para que sea más fácil en caso de que yo, como ya dije anteriormente, no sepa cómo es la palabra técnica para un concepto. Entonces yo busco de determinada manera porque se parece, porque me suena a ese concepto y me lleva a él, me refiere a él, véase tal cosa. Entonces ahí llego a lo que quiero encontrar. Y una definición es lo que hace a un concepto diferente de otro, así se escriba igual, porque hay muchos homónimos, lo que lo hace diferente, lo que hace que sea así ese concepto y no otro. Bueno, entonces eso es todo lo que quería mostrar de la pequeña introducción a la ISO 704. Muchas gracias.